Y está ella, sí, nuestra querida Vanessa, que no escuchó, pero teníamos el tema de Air, Wind and Fire, que es el de... El de... El ratón Gatitas ratones Ay, porcel. por favor. Bueno, y acá se armó un debate. No sé si queremos... ¿Entramos derecho a este debate o nos hacemos los que vamos por allá y después volvemos? Fantaseamos. Vane, nosotros estábamos charlando un poco, bueno, de tu recorrido, vos sos cordobesa. ¿Y qué implicaba, digamos, ser una persona trans en Córdoba? ¿No? ¿Es más cerrado, es más abierto? Va, depende, qué sé yo, o sea, es como... Sí. Pasó hace tantos años. Ya ni me acuerdo que me Claro, hablas. o sea. No, pero para meternos un poco, ¿no? Para conocerte a vos. Bueno, primero yo me voy a presentar, yo soy Vanessa Cufré, y estaría bueno que, digo, también de que cada uno también haga un propio recorrido. Por suerte tengo un recorrido, creo que hoy las redes son quienes desarman nuestra vida. Por suerte soy una persona que si me googleo a mí misma, encuentro cosas que ni siquiera yo me acuerdo. Mi recorrido en el campo de la militancia, el activismo por los derechos humanos es bastante largo, tengo 35 años, pero más o menos desde muy joven me encontré con inquietudes que quería subsanar y que sentía que solamente se podían hacer desde lo colectivo y no desde lo individual. Y creo que, bueno, un poco tuvo que ver por ese contexto, el contexto de haber nacido en una ciudad que es un pueblo del interior de Córdoba. Y nada, me parece súper gratificante también un poco con el diario de hoy, ver que esa reflexión que tenía sobre lo colectivo era la acertada, ¿no? Y entender que quizás si para mí fue un poco más difícil en ese momento, hoy le es un poco más fácil quizás a otras personas que transitan la experiencia trans en un pueblo como el que yo nací. También, nada, saber que ese grupo de amigas que éramos otras trans que estaban ahí, era el primer colectivo al que me tuve que acercar porque eran las que más se identificaban conmigo. Algunas pudimos convertirnos en amigas, otras no, pero en fin, todas éramos compañeras de una misma lucha y una misma causa porque cuando la policía nos llevaba presa no nos preguntaba detalles si éramos amigas o no amigas, si votábamos izquierda o derecha o... Si teníamos, ni miraban si teníamos un poco menos o más de barba en la cara que la otra, así que siempre caíamos todas juntas y esa cosa de encontrarnos muchas veces detenida en los calabozos, en situaciones, en una esquina parada o a veces en un boliche, ¿no? Que esa es otra cosa también que siento que un poco en pos de la integración, ¿no? También se ha perdido ese lugar que eran los lugares LGBT, los antros gays, esos boliches, donde bailan los putos, allá, viste, como decían la gente del pueblo, allá donde están las lesbianas, bueno, esos lugares eran lugares de encuentro también, eran lugares de conocerse, eran lugares de hacer resistencia, de construir, no solamente funcionaban para el esparcimiento, el entretenimiento y que bienvenido sea, maravillosamente sea, también sostenían, ¿no? Lo que es la cultura LGBT, las drag queen, la noche, el lip sync, todo eso que después vemos hoy también en muchísimas series, en las pantallas grandes y que creo que también se ha ido perdiendo en pos de esta integración de, bueno, yo no quiero ir al boliche gay, voy a cualquiera porque ahora todo es inclusivo. Bueno, también se ha ido perdiendo mucho en eso, ¿no? Creo que ahí hago... Las paradojas, ¿no? De las luchas. Totalmente. Entonces, bueno, nada, creo que ese tránsito también a mí siempre lo tomo con el equilibrio suficiente, ¿no? Entre lo que puede haber costado, pero también con la satisfacción y la alegría de haber tenido un montón de posibilidades, de haber sido una persona joven, con el espíritu joven y con las ganas de vivir y con esta cosa hermosa que tenemos las personas de la comunidad LGBT, que muchas veces transformamos un montón de experiencias horribles, quizás por lo menos en relatos superadores y muy sarcásticos, graciosos, con un humor muy, la ironía, muy la ironía propio, que te salva, exactamente, sin salva. duda. Entonces creo que la verdad como adolescente que fui, joven, aún más allá de toda esta hostilidad, tuve un paso maravilloso por Córdoba en ese sentido y también pude formar parte desde la primera hora de la construcción de los derechos de matrimonio igualitario. Nunca me voy a olvidar la primera ley por la que peleé, que fue la Ley de Educación Sexual Integral en el año 2006. Luego vinieron otras luchas y a eso le sumamos, obvio, lo de matrimonio igualitario como un hito para nosotros y luego la ley de identidad de género. Pero pasaron en el medio un montón de cosas que hicieron de que
Yo siempre digo, esas leyes fueron leyes construidas por nuestro colectivo, pero fueron leyes que mejoraron la realidad y la vida del conjunto de los argentinos. Esa fue una decisión de los argentinos y las argentinas a decir, somos mejores. Nadie perdió nada, como decía en su momento Cristina cuando promulgó esa ley, y creo que esa fue algo que parecía que era de un pequeño colectivo, pero que en realidad a lo que hizo mejor fue al conjunto de la sociedad. Totalmente. Y bueno, eso es también convertir en realidad esa frase que teníamos cuando apenas empezamos a militar, que era: no somos un problema, somos parte de la solución. Totalmente. Bueno, y también reconocer que esto, si bien eran reclamos y eran necesidades que estaban latentes, pero vigentes, un poco la posibilidad o la idea de la militancia a partir de lo que pasaba con el HIV, ¿no? O sea, el haber conseguido la ley de SIDA y haber hecho que, por ejemplo, ¿no?, fueran a hablar con funcionarios de primer rango personas vestidas de otro género, ¿no? O sea, poderse sentar ahí o sea, imagínate, o sea, ahí es donde yo digo, bueno, cuando yo llego a trabajar en el Hospital Muñiz, que mi idea era justamente ir por el SIDA, yo iba a tomar el SIDA como una cuestión política, ¿no? O sea, porque estaba bueno que había toda clase de personas implicadas en ese, como el alcoholismo, ¿no? O sea, viste que vos vas a Alcohólicos Anónimos y hay un juez, hay un jugador de fútbol y hay un padre y hay, qué sé yo, un pastor, o sea, realmente es transversal. Y entonces, bueno, si conseguís, este guiño de dame la posibilidad de, que fue la lucha, ¿no?, por los derechos civiles, justamente de personas que eran del colectivo LGBT, pero que eran universitarios, ¿no?, que por ahí tenían idea de dónde había que incidir, ¿no? Y principalmente por lo caro que eran los remedios y que era insostenible. Entonces, bueno, listo, dale, vamos. Y eso abre la puerta, ¿no? O sea, digo, a mi idea... y la violencia institucional que vivían las personas trans cuando llegaban con un diagnóstico de VIH positivo, o ni hablar... pero ya por ser trans nomás, ¿eh? Claro, pero a ver, la visión binaria del sistema, que era salas de hombres, salas de mujeres, y las compañeras trans en las salas de varones. Nosotros nos ha tocado ir a visitar a muchísimas compañeras a las salas de varones, y ni hablar que los estamentos internacionales que trabajaban con las políticas de prevención, de tratamiento, de detección de VIH, nos catalogaban como HSH, hombres que tienen sexo con hombres. O sea, esa primer lucha fue una de las luchas donde el colectivo trans, que ya en los 90s estaba bastante bien organizado, empezó a dar en los estamentos internacionales para poder transformar eso en las mesas nacionales sobre políticas de ITS, de infecciones de transmisión sexual, que no se llamaban así en ese momento. Claro, pero fue, digo, o sea, la llegada de todo esto a la institución, ¿no? Total. Fue la llegada de un colectivo que no tenía ninguna identidad. De hecho, recordemos que ATA, la Asociación de Travestis, Transgénero y Transexuales de Argentina, recién logra obtener su personería jurídica en el año 2005, porque no se podía poner la palabra travesti adentro de la IGJ. O sea, imagínense a esto, y o sea, a esta distancia, ¿no?, tan grande. A veces parece que todo sucedió hace tanto tiempo y que no costó nada, y en ¿no? el lapso de la historia sucedió hace tan poco, y a la vez costó tanto, que creo que a veces se pierde el sentido de cuánto... Digo, hay algunas sensaciones que me dan... Siento una pasividad social muchas veces con algunas cosas que se dan por hecho, ¿no? Que me pertenecen, cuando en realidad se costó tanto conseguirlas y no está dada la situación. Que están en peligro todo el tiempo. Exactamente. Eso es lo que además hay que tener conciencia. Y también pasa que mucha gente nació ya con estos derechos y entonces piensan que esos derechos están ya están otorgados y ya está. Actualmente estamos viendo que están pasando cosas de que tratan de volver todo para atrás. Sí, yo creo que acá claramente hay una cuestión donde se ha construido poco a poco una forma de
de pelear, si se quiere, por una especie de igualdad, cuando digo igualdad lo digo en el sentido de hay derechos a los que sentimos que todos deberíamos tener acceso. Por ejemplo, un derecho a un trabajo digno. Y sin embargo, en la Argentina peronista, en la base de una seguridad social garantizada, un conjunto de derechos en el marco laboral que están garantizados por el peronismo de otrora y que hoy todavía se sostienen, no llega a cubrir al 40% del conjunto de los trabajadores la masa activa laboral vigente. Entonces, digo, por ahí también sucedió esto. Digo, yo siempre siento que por ahí mi análisis en el marco del peronismo es que el peronismo en la Argentina, durante tantos años, lo que ha hecho es suavizar el impacto del capitalismo más voraz, como sí lo hace en otros países, donde por eso vemos la ropita tan linda, ¿no? De Adidas, de Nike, de no sé qué, fabricada en Vietnam, fabricada en no sé dónde, claro, en el sudeste asiático, que pagan 2 mangos. Para eso es lo que quieren también, ¿no? Con este espacio. Digo, creo que todos esos derechos que el peronismo logra consagrar hace que amansa un poco el capitalismo y a la vez nos confunde un poco cuando socialmente entendemos que todo eso que tenemos pareciese que fuese algo que es nuestro y que nadie nos lo va a sacar y que pensamos que a lo mejor todos los demás también lo tienen en el resto del mundo y no lo tienen. Y no lo tienen. Entonces creo que ahí es donde entiendo, hay factores, por eso siempre dicen, ¿no? Hay que destruir los 70 años, los 80 años, claro, ese conjunto de derechos que hacen que los argentinos y las argentinas tengamos una realidad por ahí distinta a la de Vietnam o a la de un montón de países. Obvio. Es que lo que primero se invisibilizó fue eso, porque el impacto del peronismo fue tan grande que así desde el 55 hasta acá se fue tratando de desarmar y todavía seguimos teniendo un piso, como sea, ¿no? Que al lado de estos otros lugares, y mismo el mismo Estados Unidos, ¿no? Donde fíjate lo que pasó con la pandemia, que ahora tenés un montón de gente durmiendo en el motorhome, en la calle, porque se quedaron sin vivienda. Y acá eso no, o sea, acá está mal lo que se hizo cuando te dieron una cobertura, que así todo, que se cerraron lugares, etcétera, etcétera, pero la población tuvo un aval que no hubo en otros lugares, ¿no? Bueno, la propia vacunación, ¿no? Entonces, justamente por ahí se naturaliza, bueno, la gratuidad en los estudios superiores, ¿no? O sea, nadie dice, yo cuando era chica era el famoso alpargata sí, libros no. Y en realidad también, cuando aprendés, decís, no, el que nos dio la posibilidad de que la universidad se llenara de gente que viene de otros estratos sociales que no fueran las élites, fue Perón. Sí, y también como en ese primer momento fue masiva la llegada de esos sectores sociales, pero cómo se ha ido poco a poco con el tiempo. Yo, al cursar la universidad, al haber nacido en uno de los barrios más pobres de Villa María, yo no me encontraba con la gente de los barrios más pobres en la universidad. Claro. Me encontraba con un montón de pibes y pibas que los amo, son mis compañeros. Digo, a lo que voy es esto, digo, parece que el leitmotiv de la universidad es incluir a los sectores postergados, pero cuando llegás a la universidad, yo en este caso siendo un sector postergado, no me los encuentro cuando llego. A ver, no me los encuentro en la proporción de lo que pensamos que sí está, ¿no? Y te encontrás con muchos sectores, y esto es importante decirlo, de clase media, un montón de sectores que sí tienen la capacidad quizás de pagar una universidad privada y siguen eligiendo aún el sistema público de universidades, no solo por el prestigio que tiene y la capacidad que tiene, sino porque quizás no en el fondo defienden la idea, pero en realidad sí, nosotros que la vemos bien, es el motor de ascenso social número 1 en la Argentina, el sistema universitario público. Por eso quieren cortarlo. Claro que sí, por eso digo, ahí es donde siento que también el capitalismo lo que ha hecho es esa hermosa revolución, ¿no? ¿Cuándo fue la universitaria del 17? Del 17, que claro, la pasa que cualquier batata. La del 30, claro, entonces yo lo que digo es, eso también se fue degradando a lo marco de estos 100 años y cada vez son menos los sectores sociales más postergados porque el pibe que tiene hambre, la verdad, no puede ir a la universidad. Obvio. Las veces que hemos podido avanzar, quienes hemos cursado en la universidad, es cuando te metés de cabeza a las 9 de la mañana y salís a las 6 de la tarde de la universidad. Claro, o sea, y si no tenés un estado que te garantice un menú para que te alcance para comer, no comés a veces. Comprar apuntes es caro.
Digo, ir Claro. a la universidad tampoco es para los pobres. En un país como el nuestro y con la realidad que estamos, está todo bien con las universidades. No estoy en contra de las No, no, universidades no. ni quiero tomar, parezco Escuchame. María Eugenia Vidal, ¿no? O sea, pero lo que decía María Eugenia Vidal Sí, es está en bien. realidad el objetivo de ellos, seguir Obvio. empobreciendo la sociedad para que los pobres no lleguen a la universidad, porque digan, che, me duele la panza, la verdad que sentarme 4 horas en una hora cátedra, ¿qué? Yo tengo una compañera, o sea, no era compañera mía en sí, sino de cruzarla en materias comunes de la facultad, que tuvo que dejar la facultad porque no se podía pagar la SUBE. Porque era todavía no estaba el boleto estudiantil. Bueno, después se trabajó fíjate todo, esto. fue un mes que dejó, pero después acreditaron el boleto estudiantil, pero digo, es impresionante que una persona que quiere estudiar, que quiere tener futuro, no puede, porque no se puede pagar la SUBE por el precio que tiene. Pero que sí paga la universidad, porque Obviamente la universidad que la la pagamos paga. todos Claro. con nuestros impuestos. Obviamente, O pero sea, claro. Pagás tus estudios, pero a la vez tenés una situación económica que no te permite ir a estudiar. Claro. Escúchame, vos acordate que yo me acuerdo que había unas notas hermosas que fueron a la Villa 31, donde además metieron el Ministerio de Cultura y hablaban los pibes, adolescentes y un poquito más grandes, por supuesto toda gente, ¿no? Fisonómicamente bien del norte, del interior y todo, y una se había recibido de politóloga, ¿no? O sea, está bien, vivían en la villa, pero obviamente había un Estado macro que estaba interesado en facilitar. Entonces, en esos años, en ese periodo, aquellos que pudieron verla, como quien dice, realmente lograron y demostraron que cuando hay una inversión que no es solo hacer el edificio y pagarle a los docentes, es todo esto otro que hablamos, garantizar comida. Vos acordémonos que los comedores, ya en la época final del kirchnerismo, se usaban para esa gente que estaba suelta, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenía una pensión por discapacidad, o no, perdón, una pensión o una jubilación, por ejemplo, ¿no? O alguien que era captado por las trabajadoras sociales de un hospital o de una institución, decía, bueno, usted no tiene para comer, listo, dale, vas a tal comedor. Y vas a tal comedor y tenías un subsidio habitacional y está bien, está mal porque obviamente no tendría que estar esa situación, pero esa era la forma que, como siempre decimos, ¿no? Hay un sueldo indirecto que te llega, una guita indirecta, bueno, el acceso a los medicamentos, ¿no? O sea, realmente había, en la medida que la gente tramitara y hiciera lo que tenía que hacer, accedía a bienes en salud, por ejemplo, bueno, la cuestión de las cloacas, de esto, aquello, bueno. Obviamente, todo eso es lo que tiene que estar garantizado para que alguien vaya a la universidad. Y en esa época, vuelvo al punto, los comedores quedaron abiertos para toda esa gente que, bueno, por ahí realmente no tenía cobertura, pero todas estas familias que hoy volvemos a ver, ¿no? Que van y mandan a los pibes con 18 tupper para poder comer todo. Toda esa gente que ya en la época de la Rúa iban a los comedores, en la época del 2001 iban todos a los comedores, se fueron a su casa, empezaron a comer todos en casa, a tener una relación familiar, pero ahí yo creo, Vane, que lo que hablamos, la despolitización de eso, ¿no? O sea, el no debatir a quién le sacamos para que ellos pudieran recuperar esa vida. Y que eso, cuando Cristina nos decía, vienen por ustedes, vienen por eso, ¿no? Sí, y también creo que ha habido en ese proceso una integración acelerada del conjunto de las personas LGBT, concretamente de las personas trans desde el 2012 Sí. para acá. Digo, eso se nota porque por suerte, me encantaría que fuese más, pero por suerte transitamos muchísimos lugares y encontramos a chicas trans trabajando en estamentos públicos, Sí. chicas trans trabajando en espacios privados, en gastronomía, en un montón de lugares, y creo que eso tuvo que ver con este proceso de integración. Nosotros siempre decimos que la democracia para nosotras llegó en el año 2012, cuando llegó la ley de identidad de género, cuando compañeras como Claudia Pía Baudraco tuvieron la visión de entender que por dónde iba, ¿no?, la demanda, y que a la vez ese DNI con nuestro nombre era solo el inicio para Claro. un conjunto de derechos que íbamos a tener que reclamar a lo largo de nuestra vida. Lamentablemente digo a lo largo de nuestra vida porque
hoy con un poco más de kilómetros andados y de haber recorrido varios países y de conocer la realidad de muchas compañeras trans en el mundo, me doy cuenta de que Argentina tiene un montón de privilegios y oportunidades al lado de otros espacios y de otros países y de otros sistemas, y que por suerte nos dio la posibilidad también desde lo popular de convertirnos en actores, ¿no?, de nuestra realidad y transformarla, porque muchas veces a uno no le queda más que la resignación cuando cree que las cosas no se pueden transformar. Por suerte en Argentina encontramos la manera de hacer un quiebre, ¿no?, y poder transformar nuestra realidad y convertirnos por ahí hoy en muchas trabajadoras, algunas lamentablemente con una situación complicada en este marco de este tiempo, porque tengo la realidad de que muchas compañeras trans han sido despedidas del Estado, no solamente que fueron ingresadas por cupo, porque ese es otro tema, digo, muchas dicen, no, bueno, entraron por cupo hace un año, 2 años. Por capacidad. No, amigas de hace 16 años que trabajan en desarrollo social, amigas de 15 años, 10 años, y fueron echadas. Esa es la brutalidad de esta gente que no conoce nada y solamente bate consignas, ¿no? Donde realmente la realidad es otra. Por eso también cuando vos decís que se puede dar una ley de identidad de género porque el pueblo está de acuerdo con una ley de identidad de género, porque también en las comunidades, si bien yo entiendo esto que hay mucho, el travesticidio viene de una parte que por ahí en algunos lugares del país lamentablemente se habilita socialmente, pero yo siento que la masa argentina, más allá de que a veces hasta por ahí, digamos, vota a la derecha, ¿no? Pero la población trans también forma parte de la población, de las familias, etcétera, sí, claro, etcétera, ¿no? Entonces, o de los barrios, bueno, fue expulsada por la familia, pero se instaló en un barrio y termina siendo la mina que, sí, está bien, primero todos eran, ¿viste? Pero ya después, cuando no es ese monstruo que te habían pintado, ¿no? Como para que se justifique el rechazo, el maltrato, la expulsión, ¿no? Entonces ahí yo veo que eso es lo que también se juega en Argentina, que está esta cosa compulsiva a la armonía, ¿no? O sea, che, estemos bien, dale, viste, si no jode, viene tal, ¿no? Que es un poco lo que se nos destaca. Y eso es, entonces, que bueno, más allá de lo que se construyó ahí arriba, ¿no? Las realidades se juegan en las bases. Y se juegan en lo cotidiano, claro, ¿no? O sea, exacto, se juegan en el tránsito. O sea, uno tiene su corazón donde los pies están, ¿me entendés? O sea, donde pisan tus pies, ahí está todo lo que sos. Y la verdad es que recorrer también este tiempo y ver que, por ejemplo, muchísimas compañeras trans se organizaban en sus barrios espacios colectivos, sociales, digo, festejaban un día del niño y repartían juguetes a los niños del barrio. Chicas trans armaban una olla popular y lo primero, por ejemplo, yo acá me acuerdo en Ciudad Oculta con una piba que está viviendo, la misma chica que organizaba olla, se fue antes, ella, que yo, y me invitó y ahora la fui a visitar. De organizar está viviendo en París. Y ahora organiza orgías. Visitándola. Ahora organiza orgías que le garpa más. Y me dijo, ¿me entendés? O sea, como lo que yo viví con ella fue esta transformación de pensar que éramos alguien en el barrio que, mirá, ahí vienen todos los putos, seguro que vienen de trabajar, de prostituirse, de drogarse, a ser quienes organizaban una olla todos los fines de semana. A las primeras personas que le repartían eran a todos los adultos mayores del barrio que no podían ir hasta la olla. Claro. Digo, y la gente cambió radicalmente el concepto de quiénes eran las travestis del barrio y se convirtió, o sea, ese rol comunitario, eso es la transformación. Sí. Pero también por otro lado quiero preguntarme y preguntarnos, ¿no? ¿Por qué ganan las extremas derechas? ¿Por qué si lo que tenemos para proponer nosotros es tan bueno, ganan las extremas derechas? Y ojo, no solo por qué ganan las extremas derechas, ¿por qué lo que nosotros que proponemos es tan bueno? Si lo digo esto quizás como peronista, también es bastardeado y es vapuleado y es todo el tiempo acribillado por las extremas izquierdas. Yo creo que acá mi análisis, y esto lo digo y me hago cargo absolutamente, porque creo que lo que siento atragantado, lo dije con una gran periodista argentina con la que tuve una conversación, que lo he visto y lo voy a nombrar, a Luciana Pecker, estuve con ella charlando.
hace unos días en España. Luciana es una refugiada política, se tuvo que ir por las amenazas y todo lo que vivió y me dijo, amiga, en un momento estuve sola. Está todo bien con lo colectivo, que todos éramos todos, y en un momento me encontré sola, Claro. con toda esta situación, sola con mis 2 hijos y no sabía qué hacer. Bueno, creo que hay un análisis muy fuerte, por eso lo traigo a esto, entre lo colectivo y lo individual, entre lo subjetivo. Hay una tensión cada vez más fuerte que tiene que ver con la falta de satisfacción también que estamos sintiendo los individuos, más allá de las conquistas, los logros o las alegrías colectivas, así sea ganar un mundial o adquirir algún que otro derecho para un conjunto social. Yo lo que creo es que lo que tenemos que revisar para mí son las prácticas de la incomodidad. Porque parece que en este falso progresismo que todos empezamos a expresar en un momento dado, porque parece que hay un momento en donde todos nos volvemos... hizo el clic. Matamos el patriarcado, dijo Alberto. ¿Me entendés? O sea, parece que en un momento ya está, nos curamos. Listo. Claro. No existe, nadie se cura. Nadie se cura de haber nacido en una sociedad enferma como esta, que nos dice todo el tiempo que estamos equivocados, que nuestro cuerpo está mal, que ser gorda está mal, que ser de barrio popular está mal, que ser pobre está mal, y te encontrás 5 ricos y millones de pobres, o sea que nadie se cura de esa sociedad porque tenemos que seguir viviendo en esa sociedad. Entonces, ahí yo creo que los falsos progresismos, esta cosa de meterte todo el tiempo lo políticamente correcto, entonces no puedo decir nada. Si digo algo en contra de los no binarios, porque está en contra de los no binarios. Si digo algo en contra de las que escrachan al chongo que él le hizo así, porque está en contra de ya. O sea, están todos con las susceptibilidades y todos a flor de piel, entonces empieza a pecar este falso progresismo. Este falso progresismo, porque no es progresismo, es falso, es demagogia. Claro, claro. Es demagogia, porque después cuando vos vas a ver los actos y las prácticas de las personas, siguen siendo absolutamente hipócritas. Claro, totalmente. Cuando un montón de personas no tuvimos lugar donde escondernos, porque no había una baldosa para escondernos, por lo menos para nosotras las travestis que tuvimos la cara siempre, porque fuimos la cara visible de nuestros colectivos siempre. La verdad que a mí ese juego de... no, porque mirá, yo te creo, hermana, que no sé qué. Pará, está la justicia, vamos paso a paso. A ver, porque si yo tomo la opción de escrachar a todo el mundo, no le estoy dando lugar a la justicia. Entiendo que hay momentos mucho más complejos, entiendo las estructuras patriarcales, judiciales, soy una feminista, pero yo, primero, soy peronista, luego soy feminista. No entro en ese juego. Yo no creo en un feminismo anticapitalista porque soy peronista. Y el peronismo es capitalista. Claro. Sí, sí. Entonces, creo que estas discusiones son las discusiones que se terminaron llevando puesta hasta la esencia misma de las banderas que representamos, de la libertad que decíamos. Esto es como libertad para decidir sobre mi propio cuerpo. Ay, no, pero no vas a ser puta. Sí. Ay, no, pero ¿cómo que te drogás y fumás marihuana? Ay, no, pero o sea... Claro, ya empezaste una contrarregulación. Exacto, o sea, es libertad para decidir sobre el propio cuerpo, pero hasta ahí nomás, Con Claro. límites, sí. Claro. con límites. Entonces, a esto a lo que voy. Esto creo que también son los juegos que me encantaría que nos empezáramos también a nosotros mismos. ¿Saben qué? Cuando llegue el momento ese de que tenemos que decir algo y empecemos a tragar, ese es el momento donde tenemos que empezar a preguntarnos cuáles son los espacios que estamos transitando. Yo se lo dije muchísimas veces a las feministas. Si los espacios que estamos transitando son absolutamente cómodos, Algo falla. algo está fallando. Claro. Sí. Bueno, Claro. ahí también está lo que hablábamos con ustedes la vez pasada con vos y Alemalen, ¿no? Lo que pasó cuando cerraron el Ministerio de la Mujer. O sea que realmente no hubo ni una movilización real por parte de ni siquiera de las agrupaciones que formaban parte del ministerio, y ni que hablar del resto de la sociedad, y eso ni de las personas, digamos, por ejemplo, la comunidad trans, etcétera, etcétera. Porque evidentemente quedaron allá arriba, ¿no es cierto? Instituyeron una nueva casta, vamos a decir Claro. así, dentro de esto,
Que un poco también le pasó a la sociedad de SIDA, también le pasó. Y es una lástima porque en realidad todo esto termina siendo obviamente en contra de las minorías y principalmente, en definitiva, de la mujer, ¿no? Porque cuando hablamos de los colectivos trans y todo eso, terminan, cuando hablamos de la pobreza y todas esas diferencias, bueno, como decimos, el principal diferente es la mujer. Entonces, hasta por ahí la comunidad trans entiende su rol y se organiza y reclama, ¿no? Y las mujeres, salvo este feminismo que tampoco consigue nada. Pero a ver, vamos, desarmemos el nombre. Esperá que Ministerio mirá. de Mujeres, Género y Diversidad. Sí. ¿Cómo va a meter todo junto? Claro. O sea, ¿cómo las mujeres piensan la política para los varones gay, por ejemplo? Claro. Tenía lo mismo. No, bueno, y además no se la entiende. cuestión de que dentro de las diversidades hay, como en toda la sociedad, diferentes visiones y opiniones. Entonces, si vos la sesgás, si vos no podés sintetizar, pero incorporar a todo eso, bueno, para mí fue un falso dilema que nos debilitó políticamente, ¿no? Totalmente.